Bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos empezando a estudiar probabilidad y el primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de experimento. Entonces vamos a ver el propósito de esta presentación y luego ya como tal vamos a tratar de mirar qué es eso que se llama experimento. Entonces nuestro propósito en esta oportunidad es conocer una noción del concepto de experimento. Es necesario intentar generar una comprensión del mismo, pues es un concepto clave para entender cómo calcular probabilidades. ¿Listo? Entonces pues vamos a conocer una noción, ¿sí? Que pues se las voy a compartir yo y luego cada uno de ustedes va a intentar generar una comprensión acerca de esa noción para poder empezar a meternos como tal en el estudio de la probabilidad. Entonces, para reflexionar, les voy a pedir que pausen el video y reflexionen acerca de qué viene a su cabeza cuando escucha la palabra experimento. ¿Sí? Entonces, quédese con esa palabrita y piense a ver qué se le viene a la cabeza, imágenes, esas cuestiones y las escribe en un papel. ¿Para qué crees que una persona hace un experimento? Responden esta pregunta. Bueno, ok, entonces, cuando yo empecé a estudiar esto de la probabilidad, ¿sí? En un curso de estadística y vi por primera vez que usaban esa palabra de experimento, yo me confundí mucho porque es que si a mí me hablan de experimento, yo lo que suelo imaginarme es algo como una mesita, ¿sí? Una mesita y por aquí, no sé, digamos un tubo de ensayo, por acá sí, y por aquí como una cosita con candelita y una cosita acá y aquí un, es que no sé cómo se llama esto, esas botellitas que se usan en los laboratorios, ¿cierto? Entonces si me dicen experimento me imaginaba algo así, o me podría imaginar de nuevo una mesita, ¿sí? Perdón por la mesita, está como rara, y no sé, un plano inclinado, ¿cierto? Y de pronto una cajita acá, ¿sí? Y mirar a ver qué pasa con esa cajita, mirar si baja o si se queda quieta o qué. Entonces digamos esto está en el contexto de un laboratorio de química y esto en el contexto de un laboratorio de física y yo asociaba en ese entonces experimento con estas dos cosas, ¿sí? No sé ustedes con qué lo habrán relacionado en este caso, pero resulta que ese concepto de experimento puede ser mucho más general que estas dos situaciones que digamos yo me imaginaba inicialmente. Listo, entonces les voy a contar una anécdota en la que ya se aclara un poco más un contexto más amplio de experimento. Resulta que yo estudié en una universidad y a mí me parecía que habían más mujeres que hombres. Entonces un día le dije a un primo mío que estudiaba ahí que pues eso, que a mí me parecía que habían más mujeres que hombres y él me dijo que va, hay más hombres. Entonces yo le dije, ah, sí, pues vamos a hacer un experimento, vamos a hacernos en la puerta y vamos a mirar si las 10 primeras personas que llegan son hombres o mujeres. Efectivamente yo gané, de las 10 primeras personas que llegaron, 8 eran mujeres. Mi primo al otro día me dijo, ¿qué? ¿Vamos a hacer el experimento otra vez o miedo? Yo acepté, pero entonces pues le dije que apostáramos 20.000 pesos. Y pues él me dijo que listo, que de una. Y por la tardecita toma lo que tenía 20.000 pesos nuevos en mi bolsillo. ¿Sí? Resulta que yo ya había hecho ese experimento 10 días seguidos antes de decirle a mi primo. Y de esos 10 días, en 9 habían entrado más mujeres que hombres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues yo me había parado, había observado las 10 primeras personas que llegaban y había notado pues que en 9 de esos 10 días habían entrado más mujeres que hombres de esas 10 primeras personas que yo estaba observando, ¿cierto? Así que como yo ya había hecho eso, esos 10 días seguidos y había notado que en esos 10 días en 9 había pasado eso, pues yo dije, no, es muy difícil que pierda. Listo, ahora, ¿en qué consistía o qué era lo que pasaba cada vez que se realizaba ese experimento? Entonces en lo que consistía es en que, digamos, había por aquí una puerta, ¿cierto? ¿Sí? Que era la puerta de ingreso. Y entonces lo que uno hacía era que se situaba en una ubicación, ¿cierto? Y empezaba a observar que quienes iban llegando, ¿cierto? Entonces habían dos posibilidades, que llegara una señorita o que llegara un caballero, ¿sí?
Y entonces uno lo que iba haciendo era observar, ¿cierto? Entonces si llegaba una señorita, uno escribía en una hoja M. Si llegaba un caballero, entonces uno escribía en la hojita hombre. Y entonces como uno miraba las 10 primeras personas que llegaban, pues uno iba a tener algo de este estilo. ¿Cierto? Aquí están las 10 personas. Y entonces en esta oportunidad llegaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres y 1, 2 y 3 hombres. ¿Sí? Pero entonces llegaron más mujeres que hombres, que era lo que yo estaba observando. ¿Sí? Entonces vean esa palabra que usé, observando. Entonces lo que pasaba cada vez que yo realizaba el experimento era que yo realizaba una observación, y esa observación terminaba en algo como esto, en un listado pequeño, ¿vale? Y entonces aquí aparece una definición de experimento, es una. Si ustedes buscan en diferentes libros pueden encontrar más, pero esta es una. ¿Listo? Y entonces definimos experimento como el proceso por medio del cual obtenemos una observación, porque precisamente lo que yo hacía era observar y obtener una observación que consistía en esos 10 datos. Entonces ahora miremos unos ejemplos de otros experimentos, ¿vale? Supongamos que nos interesa el tipo de sangre de nuestros compañeros de salón. Entonces, si quisiéramos hacer un experimento para indagar acerca de este interés que tenemos, lo que vamos a hacer es un proceso para conocer su tipo de sangre, ¿vale? Entonces, esos procesos que pueden ser, pues puede ser una entrevista, puede ser que yo me acerque a mi compañero y le pregunte, o a varios de mis compañeros y les pregunte por su tipo de sangre. Puede ser una encuesta, diseñamos una encuesta en una hoja y repartimos la hojita para que ellos por favor nos colaboren y nos cuenten su tipo de sangre. O incluso yo podría irme con, no sé, las directivas de la universidad y mirar si existe la posibilidad de que ellos me faciliten los documentos que tienen de mis compañeros para poder mirar cuál es su tipo de sangre. Entonces noten que aquí cuando pensamos en ese interés que tenemos, el experimento, que es un proceso para obtener una observación, pues lo puedo ver de varias maneras, o puedo considerar varios procesos para llegar a conocer o a tener mejor esta observación. ¿Sí? Supongamos que nos interesa el clima de Bogotá en el siguiente mes, ¿sí? Porque quiero hacer un informe sobre el clima, o no sé, algún motivo. Entonces, pues el experimento para indagar acerca de esto sería un proceso en el que voy a observar el clima de Bogotá en el siguiente mes, sería en cada día del siguiente mes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer ese proceso? Una opción es que en la mañana pues me asome por mi ventana, mire cómo está el clima y vaya notando mi percepción del clima. Otra opción es que me vaya a una fuente oficial, una fuente del Estado colombiano, que día a día me vaya informando cómo estuvo el clima. U otra opción es que me meta en internet, busque una página de clima y pues me enfoque en el clima, en el tema específico de Bogotá. ¿Listo? Y un tercer ejemplo, ¿sí? Que de pronto es común y que es más reconocido por nosotros, es: supongamos que me interesa conocer la intención de voto de los habitantes de una ciudad. Entonces pues el experimento consistirá en realizar un proceso mediante el cual pueda conocer por cuál candidato van a votar los habitantes de la ciudad. Sí, ahora este proceso pues ya va a ser un proceso que no voy a poder hacer con todos los habitantes. Es prácticamente imposible que yo conozca la intención de voto de todos los habitantes, ¿sí? Pero me puedo inventar un proceso. Este proceso pues lo conocemos, generalmente es llamado encuesta, lo hacen grandes compañías, lo hacen canales de televisión, lo hacen revistas, lo hacen periódicos. Y entonces el proceso consiste en diseñar algunos métodos por medio de los cuales se le pregunta a la persona por cuál va a votar, ¿cierto? Y generalmente esto lo hacen para realizar predicciones. ¿Listo? Bueno, eso es todo por este video. Solamente queríamos estudiar un poquito ese concepto del experimento. Ya nos vemos en el próximo. Entonces espero que continúen de inmediato con el siguiente video, ¿vale? Un abrazo y que estén muy bien.